Nunca pensé que mis propios padres me llevarían a juicio. No después de todo lo que construí para ellos, no después de todo lo que di. Pero bajo esas frías luces del tribunal, entendí algo aterrador. No solo querían quitarme mi casa, estaban reescribiendo toda mi vida. Soy Clara, madre soltera, arquitecta, la que siempre arregla todo. Cuando mis padres decidieron que mi hermana merecía mi casa más que yo, no me lo pidieron, me demandaron. Durante semanas me quedé en silencio. Reuní pruebas. Me preparé para lo peor. Pero nada pudo prepararme para lo que pasó después. Porque, en medio de esa sala, mi hija de 7 años se levantó y reveló algo que ni siquiera yo sabía que existía. Y en ese instante, todo cambió. Si alguna vez te han traicionado las personas que más se suponía que debían amarte, esta historia te va a golpear más fuerte de lo que imaginas. ¿Qué harías si tu propia familia intentara quitarte todo? ¿Pelearías o te alejarías? Recuerdo el momento exacto en que todo dejó de sentirse como familia. No fue cuando llegaron los papeles. No fue cuando vi mi nombre como demandada. Fue antes. Fue la noche en que mi hermana sonrió mirando mi casa, como si ya fuera suya. En ese entonces, todavía creía que amor y lealtad eran lo mismo. Soy Clara, tengo 35 años, arquitecta y madre soltera de una niña de 7 años llamada Nora. Durante la mayor parte de mi vida, yo era a quien llamaban cuando algo se rompía. No solo paredes o cables, relaciones, expectativas, planes que se venían abajo. Yo arreglaba todo en silencio, de forma confiable. Y en algún punto, empecé a creer que ser útil significaba ser valiosa. Hace 2 años, después de que Nora salió del hospital, todo cambió. No de forma dramática, sino como un cambio lento, un acuerdo silencioso que en ese momento no parecía serlo. Mis padres me ofrecieron la pequeña casa detrás de su propiedad. Era pequeña, anticuada, apenas funcional. Pero estaba cerca de ellos, y yo pensé que eso significaba apoyo. No me mudé como un favor. Yo pagué todo: permisos, materiales, electricidad, plomería. Rediseñé el lugar yo misma, pasé noches enteras haciendo planos y fines de semana cubierta de polvo, convirtiendo esos planes en algo real, habitable, seguro para Nora. Mi padre a veces se quedaba en la puerta, con los brazos cruzados, asintiendo como si aprobara. Mi madre me llevaba café y decía cosas como: «Siempre has sido tan capaz». Me aferré a esos momentos porque se sentían como amor, pero ahora, al recordarlos, se sienten como otra cosa, como aprobación con fecha de vencimiento. La primera grieta apareció en una cena de domingo. Todo parecía perfecto: pollo asado, platos brillantes, luz suave, una mesa que parecía más montada que vivida. Ava estaba frente a mí, girando lentamente su copa de vino, mirando más allá de mí, hacia el patio, hacia mi casa. «Es perfecta allá atrás», dijo casualmente. «Al principio no le di importancia». «Sí», respondí. «Nos funciona bien». Sonrió, pero había algo extraño en esa sonrisa. Algo calculado. «Como una casa de inicio», añadió. Eso me hizo detenerme. «¿Para quién?», pregunté. No dudó. «Para mí». El silencio que siguió no fue de sorpresa ni de confusión. Fue ese tipo de silencio donde todos ya saben algo, menos tú. Miré a mis padres. Mi madre se concentró en su plato. Mi padre tomó su vaso, pero no bebió. Nadie la corrigió. Nadie se rió. Fue sutil, pero lo suficientemente claro. Esa fue la primera vez que lo sentí. Ese cambio silencioso debajo de todo. Nora tiró de mi manga bajo la mesa. «¿Me das tu muslo de pollo?», susurró. Se lo puse en el plato sin dejar de mirar a mi hermana. «Toma los dos», dije. Porque, de repente, ya no tenía hambre. Una semana después, mi madre me pidió vernos para tomar café. Solo nosotras. Casi no fui. Algo dentro de mí ya sabía que no sería una conversación normal. Pero fui, porque eso era lo que siempre hacía: aparecer, arreglar, mantener la paz. Cuando llegué, ella ya estaba sentada. Tenía una carpeta perfectamente colocada sobre la mesa. Sonrió, pero no con los ojos. «Hemos estado hablando», dijo suavemente. «¿Hemos?». Esa palabra pesó más de lo que debería. «¿Sobre qué?». Deslizó la carpeta hacia mí. Dentro había un documento. Limpio. Formal. Frío. 90 días para desalojar. Me reí cuando lo leí. No porque fuera gracioso, sino porque no parecía real. «¿Es una broma?», negó con la cabeza. «Es hora de hacer las cosas oficiales». «Oficiales». «Ava está lista para tener algo propio». Miré el papel otra vez,
luego a ella. ¿A costa de lo mío? Su expresión se tensó apenas. Nunca fue para siempre. Ahí estaba. La fecha de vencimiento. Todas esas noches, todo ese dinero, toda esa confianza, temporal. Me quedé ahí más tiempo del que debía, mirando palabras que parecían de la vida de otra persona. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que eras la única persona en la sala que no conocía el plan? Eso te cambia. Cambia cómo escuchas conversaciones pasadas. Cómo recuerdas cada gracias. Cómo empiezas a cuestionar que fue real y que fue solo conveniente. No discutí. No de inmediato. Cerré la carpeta y me levanté. Lo voy a pensar. Pero ya lo sabía. No era una conversación. Era una decisión tomada sin mí. Y por primera vez en mi vida, no estaba segura de querer arreglarlo. No lloré al llegar a casa. Pensé que lo haría. Pensé que el peso me aplastaría en cuanto cruzara la puerta. Pero no. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Nora estaba en el suelo, construyendo algo con bloques desordenados. Levantó la mirada cuando entré. ¿Lo arreglaste? Preguntó. Esa pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Arreglarlo? Eso era lo que siempre hacía. Dejé las llaves despacio, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Aún no. Ella asintió como si fuera suficiente. Como si no diera miedo. Y siguió construyendo. La observé un rato. 7 años. Y ya confiando en que yo mantendría todo en pie. Ahí entendí. Esto no era solo una casa. Era decidir si iba a permitir que alguien reescribiera la realidad frente a ella. Esa noche, cuando se durmió, abrí mi portátil. Al principio no sabía qué buscaba. Luego empecé a reunir todo. Transferencias, correos, mensajes, recibos, cada gracias por cubrir esto, cada luego lo arreglamos, cada pequeño reconocimiento que ahora importaba. Creé carpetas. Organicé fechas. Se sentía mecánico. Pero debajo de eso, algo crecía. Claridad. Porque cuando alguien intenta cambiar la historia, los detalles se vuelven tu única defensa. Pasaron días. Luego semanas. Algo cambió entre nosotros. Mis padres dejaron de venir. Nada de visitas casuales. Nada de comida en la puerta. Nada de llamadas. Era como si ya me hubiera ido, sin moverme. Ava, en cambio, hizo lo contrario. Empezó a aparecer sin avisar. La primera vez, tocó una vez y entró antes de que pudiera responder. Se quedó en medio de la sala, mirando alrededor. No como una invitada, sino como alguien evaluando el espacio. He estado pensando, dijo, pasando los dedos por la pared. Podrías abrir esto, hacerlo sentir más grande. No respondí. Se acercó a la ventana, mirando el patio, como imaginando algo que no me incluía. Tal vez colores más claros, añadió. Este ladrillo es muy pesado. Finalmente la miré. ¿Estás hablando de redecorar, o de mudarte? Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Solo ideas. Ideas, como si mi vida fuera un borrador que ella podía editar. Después de eso, se volvió un patrón. Venía sin avisar, hacía comentarios, movía objetos apenas unos centímetros, dejaba puertas abiertas detrás de ella. Cosas pequeñas, pero constantes. Y cada vez, yo decía menos. Porque empecé a entender algo. Cada palabra que le daba sonaba como permiso. Nora también lo notó. ¿Por qué la tía Ava actúa como si viviera aquí? Me preguntó una tarde. Dudé. No quería darle una respuesta que cambiara la forma en que veía a las personas, pero tampoco quería mentirle. No vive aquí, respondí con cuidado. Nora me observó unos segundos. Luego asintió, como si entendiera más de lo que debería. Está bien, dijo, pero su voz sonó más baja de lo normal. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en ese papel. 90 días, como si toda mi vida pudiera reducirse a una cuenta regresiva. Cerca de la medianoche, me levanté y caminé por la casa. Cada pared, cada rincón, cada reparación hecha con mis propias manos. Pasé los dedos por los bordes de lo que había construido, las repisas, los marcos de las ventanas, el cableado que instalé después de horas viendo tutoriales y revisando cada norma. Ese lugar no era solo donde vivía. Era prueba de esfuerzo, de tiempo, de confianza. Y ahora querían borrarlo con una firma. A la mañana siguiente tomé una decisión. Dejé de esperar. Imprimí todo, página tras página. Recibos con fechas, mensajes con horas, fotos del proceso. Incluso imprimí un mensaje de mi madre que decía: «Gracias por cubrir los impuestos otra vez». Me quedé mirando ese por un rato. Porque la gratitud no suele venir acompañada de órdenes de desalojo.
Organicé todo en carpetas, etiquetadas con precisión casi obsesiva. Nora me miraba desde la mesa. ¿Qué haces? Tarea, respondí. Ella sonrió. ¿Mamá haciendo tarea? Asentí. Algo así. Pareció conformarse, pero yo no. Porque en el fondo sabía que esto no era solo preparación. Era un cambio. Por primera vez, no intentaba mantener la paz. Me estaba preparando para defenderla. Días después llegaron los documentos oficiales. Correo certificado. Sobre limpio. Bordes afilados. Firmé sin dudar. La mujer que me lo entregó sonrió con cortesía, como si fuera una entrega más. Pero no lo era. Era confirmación. No estaban jugando. Me estaban llevando a juicio. Cerré la puerta lentamente, el sobre aún en la mano. Me quedé quieta un momento. Entonces escuché la voz de Nora desde la sala. «Mamá». Miré el sobre, y luego hacia ella. Y algo dentro de mí se acomodó. No era miedo. No era pánico. Era algo más firme. Si ellos querían una pelea, iban a ver lo que pasaba cuando dejaba de arreglar las cosas por ellos y empezaba a defenderme a mí misma. Las salas de juicio son más silenciosas de lo que imaginas. No completamente silenciosas, sino controladas. Como si cada sonido supiera su lugar. El día de la audiencia desperté antes de la alarma. El cielo aún estaba gris, esa hora incierta donde nada se siente definido. Nora dormía, con la mano bajo la mejilla, respirando tranquila. Me quedé mirándola. Quise congelar ese momento. Porque sabía que, al cruzar esa sala, algo cambiaría para siempre. Me vestí despacio. Colores neutros. Nada llamativo. Nada emocional. No quería parecer frágil. No quería parecer furiosa. Quería parecer alguien que sabía exactamente lo que hacía, aunque una parte de mí no lo supiera. Isen pasó por Nora esa mañana. No hizo muchas preguntas. Solo me miró como alguien que entiende lo suficiente. Llámame cuando termine. Lo haré. No le dije que no sabía cómo iba a terminar. El tribunal era más pequeño de lo que esperaba. Pasillos estrechos, luces frías que hacían todo parecer irreal. Los vi antes de que me vieran. Mis padres y Ava, sentados juntos, como un solo bloque. Me quedé observando un segundo. Mi madre acomodando su manga. Mi padre mirando al frente. Ava, completamente tranquila. Luego me vio. Y sonrió. No con calidez, con seguridad. Como si esto ya estuviera decidido. Pasé de largo sin detenerme. Si querían distancia, ya la tenían. Cuando entramos a la sala, todo se tensó. El aire. El espacio. Incluso mi pecho. Me senté. Coloqué mis carpetas frente a mí. Cada una etiquetada. Cada una real. El abogado de ellos habló primero. Su señoría, este es un caso simple. Simple. Casi sonreí. Porque nada de esto era simple. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Por un segundo lo sentí, la duda. Esa voz que susurra. Tal vez estás exagerando, tal vez debiste irte en silencio. Pero miré mis carpetas. Y esa voz desapareció. No soy una inquilina que se quedó de más, dije con firmeza. Soy su hija. Y invertí mi propio dinero, tiempo y trabajo para hacer ese lugar habitable con su conocimiento y consentimiento. Abrí la primera carpeta. Permisos. Otra página. Pagos de servicios. Otra. Mensajes donde se confirma que el reembolso se haría después. Documento tras documento. El silencio cambió. Ya no era controlado. Era atención. El abogado intentó intervenir. La gratitud entre familiares no establece propiedad. Asentí. Estoy de acuerdo, dije. Pero la constancia sí. La inversión sí. Los acuerdos documentados sí. Deslicé otro papel. El mensaje de mi madre. Gracias por cubrir los impuestos otra vez. La jueza lo miró brevemente. Continúe. Ava se movió en su asiento. Por primera vez, no parecía cómoda. Cuando habló, su voz fue más suave. No quiero hacer daño a nadie, solo quiero un lugar propio. Ahí estaba otra vez. Su futuro, contra mi presente. Te lo mereces, dije en voz baja. Incluso a mí me sorprendió. Ella parpadeó. Pero no tiene que venir de quitarme el mío. Algo volvió a cambiar. No fuerte, pero suficiente. Es una desagradecida, murmuró mi padre. La jueza lo detuvo de inmediato. Suficiente. El ambiente se volvió frágil. Como si algo estuviera a punto de romperse. Lo sentí. En la forma en que mi madre evitaba mirarme. En cómo Ava ahora ajustaba su manga. En cómo su abogado ya no sonaba tan seguro. Coloqué mi última carpeta. Todo estaba sobre la mesa. Todo explicado. Y aún así, algo faltaba.
La verdad estaba ahí, pero no completa. La jueza revisaba los documentos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y en ese silencio, lo sentí otra vez. Ese cambio. Pero esta vez no era solo mío. Entonces, detrás de mí, un pequeño sonido. Una silla moviéndose. Tela rozando. Me giré. Nora estaba de pie. No me di cuenta en qué momento entró. Mi pecho se apretó. Esto no debía involucrarla. Mamá, dijo. Su voz no temblaba. Eso fue lo que más me asustó. Avanzó un poco, sosteniendo algo contra su pecho. Una tablet. Creo que debería mostrarles algo. El tiempo se detuvo. Incluso la jueza. Y entonces lo entendí. No era la única que había estado prestando atención. Y lo que Nora iba a mostrar era algo que yo ni siquiera sabía que existía. El silencio se volvió ensordecedor. Todos la miraban. 7 años, de pie en una sala de juicio como si perteneciera ahí. Mi primer impulso fue detenerla. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, respondió tranquila. Demasiado tranquila. La jueza se inclinó ligeramente. ¿Qué quieres mostrar? Nora levantó la tablet con ambas manos. Es de nuestra cámara, en casa. Mi estómago cayó. Habíamos instalado una cámara meses atrás, por seguridad. Casi nunca la revisaba. ¿Qué cámara? Susurré. La de la sala, lo guardé. ¿Guardó qué? La jueza asintió. Adelante. Nora presionó reproducir. La imagen apareció. Granulada. La sala vacía. Luz entrando por la ventana. Por un momento, nada. Luego, la puerta se abrió. Se me cortó la respiración. Mi madre entró primero. Aba detrás. Sin tocar. Sin dudar. Como si ya fuera suyo. Mi pecho se apretó. Eso no era una visita. Era otra cosa. En la pantalla, mi madre fue directo a la mesa, revisando el correo. Aba caminó hacia la pared. Hacia el detector de monóxido. Y levantó la mano. ¿Qué haces? Preguntó mi madre. Pero no sonaba alarmada. Sonaba, medida. Aba se puso de puntas. Sacó la batería. Un clic suave. Si la inspección falla, tendrá que irse, dijo con naturalidad. Es más rápido. Todo desapareció a mi alrededor. Solo esa palabra quedó. Más rápido. Mi madre dudó, un segundo. Luego volvió a la mesa. Diremos que pensábamos que no funcionaba. Como si ya estuviera decidido. Como si la mentira ya existiera. En la pantalla, algo se movió. En el fondo. Nora. Observando. Hola, tía Aba. Su voz pequeña. Ambas se giraron. La expresión de Aba cambió al instante. Una sonrisa suave, falsa.